muchacho joven entonces fallecido que se llama Erich Degner. Y fue la primera exposición que se hizo en el semisótano de la calle donde establecimos la galería al principio, en la calle Villanueva, número 23, casi esquina con Velázquez. Degner era discípulo de Benjamín Palencia. Sí, también estuvo Benjamín Palencia. Sí, Benjamín estaba porque era muy amigo de mi padre. Los dos, uno cada uno. ¿Tú de quién te sientes más orgulloso? Hombre, es que yo también. Lo que pasa es que lo metería con Elena Sins, que también nos sentimos muy atraídos hacia ella. O sea, que fue, porque era muy difícil sentirse atraído por esas dos, muy diferentes además. Entonces, además, nos dimos cuenta también muy pronto que en aquel tiempo se hablaba de tener una línea a la galería. Y nuestra línea no fue más que quebrada. O sea, vete tú a saber qué forma podía tener, porque no se parecía uno a otro, nada. Y nosotros de alguna manera nos dimos cuenta de lo que era, avant la lettre, del eclecticismo. O sea, tener la pulsión sobre gente que íbamos conociendo y decíamos así entre nosotros, sí, ¿verdad? Esto parece interesante, claro, teníamos que ponernos de acuerdo. Toda la vida sí estamos, pero nos ponemos. La primera exposición fue la participación de Adolfo Greco con los elementos esos al 25, los artefactos al 25. Y eso luego lo tengo grabado, como si me hubieran dicho que eso había que grabarlo, pero es que se grabó solo, porque fue emocionante. Y luego el grupo Zag también. Sí, es que participó en la inauguración de esa exposición de Alberto. Es que es simpático. Compramos un montón de pollitos de esos amarillos, pequeñitos, que se mueven así muchísimo, y los pusimos debajo en un hueco que había debajo de la escalera que se bajaba al suelo de la galería, porque era un semisótano. Sí. Y Alberto dijo, comprar unos pollos y unas latas oxidadas que compramos en un chatarrero. Y las latas tenían una flor dentro metida, los pollitos debajo del hueco de la escalera. El grupo Zag, con Walter Marchetti, con una servilleta así de camarero, con una gran bandeja, repartiendo cascabeles a todos los presentes. Al cabo de un rato, se oía tin, tin, tin. Iban bajando, había una escalera, era un semisótano, y había una escalera, y iba entrando por la escalera gente que se iba a una sala y a la otra sala, como aquí, ahora. Y claro, empezó, y con los cascabeles, pues... Y en estas baja Alberto Greco, por la escalera, que cuando estaba todo así ya. Cuando estaba todo lleno de gente. Y Margarita lo cuenta siempre, cogió un cascabelito de esos y se lo altó en la bragueta. Y entonces se había montado un tingladillo que era una especie de tapiz granate, grandote, detrás del cual se puso Juan Hidalgo, Alberto Greco, Margarita, y en otra foto hay que no sé quién es, que se cambia de... Como un altar era, sí, y debajo unos dibujos eróticos de Alberto, como este señor de ahí, parecido, en dibujo de Alberto, 3 había. Y claro, era todo, y luego los artefactos al 25, que son esas barricadas, era a modo, pero como era, es que fue el tiempo que eran los 25 años de paz, y por eso pusimos artefactos al 25 para despistar. Vamos a poner artefactos al 25 para que no haya suspicacias. Como una especie de cosa que coincidía con el número. Tres de estos cuadros, estas obras de Millares. Con Millares. Con Millares el que más, o yo por lo menos le teníamos
Hasta que el hogar que todavía vive, yo creo que con todos tuvimos muy buena relación. Sí, pero con Saura venía por la galería, pero Saura era más restringido, también tuvimos relación. Es que yo recuerdo mucho a Saura viniendo a la galería después de conocer que Alberto Greco había muerto. Y me lo recuerdo a Saura, que me arrinconó así contra un rincón, me corrió. ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado con Alberto? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Cuéntamelo, bro. Muy furibundo, muy serio, más alto que yo, grandote. Ya, pues ha pasado esto. Se fue a Barcelona y en casa de un director de cine, Jaime Camino, que estaba allí, pues allí lo encontraron. Pero previamente habíamos comido juntos un cordero, me acuerdo, y que ya nos decía que se iba a suicidar. Dijimos, no, mira, si te vamos a llevar el fin de semana, porque el coche estaba arreglándose, a una... Santa María de Huerta, una abadía, era un monasterio. Está en la carretera de Zaragoza. Pero no nos hizo ningún caso. Allí nadie te va a preguntar nada, vas a poder Pero a mí pensar. me preguntó si nosotros éramos creyentes. Yo le dije que sí, que creía en el más allá. Y dice, pues te recordaré siempre riendo. Con lo cual había ahí un juego que cuando yo me vaya a ese sitio te recordaré, porque si no hay nada, digo yo. Y me acuerdo de eso, como comiendo, habló de eso, pero y reía entre tanto, y dice, no, yo es que me quiero suicidar, es que no. Eso fue en una comida que hacíamos ese día en un restaurante, casa de comidas, que se llamaba Belarmino. El dueño se llamaba Belarmino, que estaba un poco más arriba de la galería. Aquel verano es cuando cogimos y picamos toda la galería y salió, pues, de todo, piedra y... Las paredes laterales eran todas de ladrillo y la del fondo era de piedra, de los cimientos de granito. Armamos una polvareda, porque era un semisótano, imagínate, había ventanas por la parte de delante, pero atrás no. Es que teníamos 2 o 3 días de hacer eso, perdona que te interrumpa, estuvimos durmiendo en la galería. Poníamos unas mantas o algo así para el día siguiente, al punto de la mañana, otra vez, porque había que hacerlo aquí. Nos casamos en agosto y después de aquello nos pusimos a cambiar la galería. O sea, ya estábamos tranquilos, ya podíamos hacer lo que nos daba la gana. Y entonces, hoy lo pasamos estupendamente, porque además fueron 2 años hasta que tuvimos la primera niña, Alejandra, y claro, estábamos tan a gusto a las horas de la noche, porque os tenéis que dar cuenta que eran otros tiempos. Entonces eso de una mujer trasnochar sola, eso no se podía, aunque no estuvieran los padres, no estaba bien visto, ¿no? Y claro, pues, bueno, con Jardiel y una serie de gentes, es que había unas gentes impresionantes. Entonces se la pintamos de blanco, o sea, inventamos estas cosas que ahora se ponen mucho en las CAB y todas estas cosas, pues pintamos de blanco y viene Millares, ¿te cuenta? Eso, y las piedras del fondo, granitos enormes allí, todos pintados de blanco. Y la primera vez que viene Manolo Millares, todavía no lo teníamos amistad, eran de la galería de abajo, muy seria, ¿va? Y entonces Manolo Millares ve la pared aquella de granito toda pintada de blanco y dice, esa pared la habría firmado yo. Que hicimos también por Millares algo que fue importante, porque fue importante también económicamente. Se muere Millares aquel verano. Se fue en 72. El 74, sí, el 70, antes, no me acuerdo ahora bien, pero eran los 70. Se mueve. Yo me acuerdo que estaba embarazada, que no estaba aquí. Bueno, cuando volvimos dijimos, vamos a hacer un homenaje a Millares. Con cuadros, aunque nosotros, era Juana Mordola que tenía los Millares, pero nadie hacía nada. Y tuvimos la ocasión, nos ofrecieron, pues 6 cuadros fantásticos de Millares, que había que comprarlos. Y dijimos, pues adelante.
hay que comprar esto. Y entonces buscamos una cooperación económica con gente amiga y mi hermano Antonio también, y hay que comprar esto, y todos dijeron que sí. Y además eran ya caros porque Juana Mordó se quedó pues muy extrañada, dijo, hombre, es que eso es carísimo, si es que en Millares no están esos precios. Eso no valdrá nunca. Eso no valdrá. Esos Bueno, precios que ella habéis no puesto en la tenía. exposición. Sí, el caso es que dijimos, bueno, pero ahora esto lo vamos a poner en un precio adecuado a Millares después de él por la valía y por nosotros estábamos enamorados de cómo él era, además, y cómo nos explicaba porque venía muchas veces a la galería a hablar. Y así fue. Y se vendieron. Fue buena. Era como de agrupación, aunque todavía no había asociación de galerías, nada. Yo creo que estábamos todos muy unos con otros. A lo mejor unos y otros no se entendían bien con aquel galerista o aquella galerista o el del medio, pero era como un grupo de personas. Bueno, es que también éramos pocos, Antonio, porque sí, realmente Fefa Seiker fue después y Mignoni fue después, porque Mignoni vinieron de París y vinieron a la galería también a vernos, me acuerdo que entraron los dos antes de montar la galería. O sea, que fueron unos años que poco a poco estuvieron abiertos, pero los primeros era Juana Mordó, que ya era aquella señora de 60 o 65, que yo creo que tenía 65, y nosotros, yo tenía 25, o sea, que era como una aventura que no tenía. Y empezaron a salir los focos de galerías, y luego viene en el 70, es cuando viene Vijande, que Vijande se lleva a Gordillo, después de las 3 exposiciones que hacemos con Gordillo. Con Boades. Con Boades, por supuesto. Con Leandro Navarro, cuando montó la galería también, que era cliente nuestro primero. Leandro Navarro, pero ya con Leandro Navarro es antes de estar en Biosca, cuando él era trabajador por su cuenta de riesgo como procurador de los tribunales, que es cuando lo conocimos. Hombre, porque y además tuvimos ya relación con los Solanas y todo eso que tenían, que era impresionante, porque claro, no era solamente dentro de la galería, es que ya estudios, porque con la gente del grupo El Paso estuvimos en casa, en los estudios de todos. Sí. O sea, había muchísima, para ser breve, porque claro, es que había muchísima relación muy respetuosa y muy emocionante, por lo menos por nuestra parte, y yo creo que por los demás también. Pues igual que los pintores, a lo mejor entre ellos no se llevaban bien, pero había un acto en una exposición y acudían todos, a lo mejor entre ellos. Y a cenar, ¿cuántas veces cenábamos? Donde cerca que está en un restaurante que entonces se llamaba Bogotá. En Bogotá, no se llama actualmente Bogotá, antes se llamaba otra cosa. Era vasco en aquel momento. Era como como un restaurante vasco. Íbamos allí a las cenas, todos, unos hablaban, contaban cosas, otros anécdotas, pero todos en la mesa larga allí, todos comiendo juntos. ¿15 galerías para qué? Porque era el mes de junio, sí, y era al final... Era una etapa en que las galerías cerraban, se iban de vacaciones y hasta septiembre, octubre no volvían a aparecer, y para que tuviesen más contenido las galerías en esa época, medio de vacación, se ocurrió lo de hacer la pues esas 15 galerías, yo creo que son 15, que estaban toda la crema y nata ya de aquel momento, y entonces eso, pusimos dinero cada uno, y en nuestra galería, o sea, la publicidad fue conjunta y luego todo era conjunto. Y entonces con aquel dinero se hizo propaganda en París, y vino un joven que se llama Alain Macaire, de París, que era, bueno, que fuimos muy amigos toda la vida, y Ramón Bilbao también pudo exponer por ejemplo, en el ICC de Amberes, que era un centro muy importante en Amberes,
la exposición de Franco, a la muerte de Franco, que era también mostrar a Franco como medio en caricatura, los ministros de la transición, de Ramón, la exposición entera de Ramón llevamos gracias a que uno de aquellos críticos, o sea, vinieron dos críticos a ver qué pasaba con esta polémica. El belga francés, sí. ¿Cómo se llama el belga de apellido? Y el belga también, había otro belga que también estuve en su casa en Bélgica. Quiero decir que se organizó una fraternidad tan viva y tan importante que fue un fin del tiempo de las galerías, o sea, del año de exposiciones, el 76. Muy importante, porque unos de otros, y todos teníamos el mismo catálogo, se hizo un catálogo, todos teníamos la misma referencia unos de otros, y fue un éxito. Y había por galería un expositor nada más. En la época Franco hay una anécdota que un día se presentan en la galería dos personajes que sacan del bolsillo, no sé cómo, unas placas, eran policías, y venían a preguntar sobre un cuadro que se exhibía en la galería, que alguien lo denunciaba porque estaba dedicado a ETA. Un cuadro dedicado a ETA. Bueno, no digan ese que hay ahí. Había un pequeño cuadro de Tapies que ponía E.T.A. ¿Y a mí se me ocurrió? Los policías que pues a lo mejor ese es porque ahí pone ETA. Y entonces con la ayuda de Margarita yo como soy de Fuenterrabía, la conjunción copulativa de ETA quiere decir I. Digo, es que es la conjunción copulativa en euskera, es el I, ETA significa I. Se quedaron así, se fueron. No sabían. Era un cuadro de Tapies que ponía ETA, de verdad. Y se marcharon tranquilamente. Cuando murió Franco fue terrible la situación. Desastre absoluto, vamos, que se acababa prácticamente la vida, vamos, el mundo, ¿no? No se sabía qué iba a pasar, no se sabía. Claro, luego ha pasado el tiempo y no os puedo resumir, pero en aquel momento fue angustioso. Teníamos dos locales entonces y teníamos también una máquina para imprimir litografía en uno de los locales con unos señores. En fin, estábamos como saliendo, pero ¡paf! Hizo así todo para abajo y es cuando nos fuimos a Pedraza con los niños. Yo tenía tal nerviosismo que yo no podía estar. Los 4 niños pequeños, pues allí que nos fuimos, gracias a Paco Muñoz, que nos dejó en medio de Pedraza, que por cierto, ahora hemos visto en Pedraza un día que estuvimos allí y hay un libro en el que ponen que en esta, como no, en donde estaba la galería se vendió a uno que es un asador. Dice, en este asador, que no me acuerdo cómo se llama, en este asador hubo una buena galería, Edurne, una fugaz utopía. Y a mí esa frase me encanta. Es que mi padre, que en paz descanse, aparte de ser catedrático de la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras, pertenecía al cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Y entonces de ahí algo tenía insuflado de guardar todo lo que pasaba en la galería, papeles, críticas, cartas. Y hay montones de cosas con toda la historia de la galería, las críticas. Eso empecé a escribir en el año 2004, porque está ahí escrito. En el año 2004 empecé a tomar notas de las cosas que pasaban por las galerías o por la galería, anécdotas, cosas así. Y entonces cuando empezó todo el tema de la pandemia, el no poder salir a la calle ni de día ni de noche, salvo ir al médico, a la farmacia o a comprar alimentos, me levantaba pues, los días a las 4:30, a las 5 de la mañana, silentemente, y me ponía a escribir, Y entonces hay como 600 y pico páginas
de críticas, quizá hay alguna anécdota entre medio, y además lo tengo marcado por etapas. Primero la primera etapa de la Galería de Madrid, segunda etapa Montesquinza, tercera etapa no sé qué, por años lo tengo separado, las exposiciones que se hicieron, las críticas que fui encontrando. Es que no hemos dicho una cosa, perdona Antonio, para entenderlo mejor, es que a todas estas nos mudábamos cada cierto tiempo para hacer un programa nuevo, porque después de la Vuelta de Pedraza también volvimos a Madrid, fue otro comienzo, estuvimos en Unicentro Habana, todo esto, y luego volvimos otra vez. O sea, que hemos tenido como, vamos a decir, bueno, los viajes culturales es otra etapa también. No, está mezclada con todo eso. Está mezclada, está mezcladísimo, o sea que no era solamente la galería era los espacios de la galería, que correspondían a vivencias personales y teníamos que cambiar. ¿Por qué? Porque o unos artistas que estaban haciendo un bloque de repente desaparecían. La primera fue cuando desapareció Gordillo, que se lo llevó Vijande, aunque también 3 años más tarde hicimos una exposición Vijande, Edurne y Boades con Gordillo, que fue también un éxito. O sea, lo que hacíamos es pensar en cosas que fueran chocantes, o sea, no hemos sido una galería tranquila, íbamos cambiando íbamos haciendo más equipos o más cosas muy dispersas, porque a todas estas también hicimos Claudio Bravo, por ejemplo, que era un hiperrealista en aquel momento. El Palacio de Sástago nos encarga en el año 89 una exposición para Zaragoza, para el Museo de Zaragoza, el Palacio de Sástago. Y entre ese tiempo, que fue muy boyante, que fue el año que vino a nuestra galería el Barón de Rothschild, una tarde también, eso es precioso, pero ya contaremos por el libro. Yo no sabía quién era ese señor, ¿quiere usted un café? No, un vaso de agua, señora. Y entonces le digo a Farreras, ¿puedes recibir a un señor que ha venido preguntando por ti, que quiere ver tu estudio? Ah, sí. ¿Y a quién debo anunciar? Dice, Le Wagon de Rothschild. Que era encantador, una persona encantadora, el Wagon de Rothschild debe ser. Pues aquello el año que fue espectacular, el 89, porque claro, habíamos ido en Basilea y todo eso, pues se le mandaba unos cuartos de allí, me fui con Farreras a cobrar al Barón y todo. Pero aquel año murió nuestro hijo Gabriel, con lo cual fue muy fuerte. Aquellas 2 cosas que habían pasado antes y después del verano. Y estaba pendiente el hacer la exposición del Palacio de Sástago en octubre-noviembre. Y ya teníamos todo en Alemania, ya había estado en Alemania antes, estaba todo ya planeado, pero lo que no estábamos planeados éramos nosotros, que estábamos hechos polvo. Y llaman del Instituto Alemán, me pongo, y era también otro título nobiliario, era el Barón Marshall von Bieberstein, que era el director del museo del Instituto Alemán, que nos hemos enterado que están preparando una exposición Beuys, queremos ayudarles. Y esa palabra, queremos ayudarles, yo como ya dije antes que creía en esa magia, yo pensé que era Gabriel que nos estaba ayudando, porque es que es la verdad. Me entró tal ánimo, ese ánimo fue que fuimos al Instituto Alemán a conocer al señor Marshall, fui yo, es que no sé quién estaba más hecho polvo, y le dije, mire, soy Margarita de Edurne, pero no soy la misma persona porque es que me ha pasado esto. Y me dice Marshall, le entiendo muy bien, hablaba muy bien castellano, le entiendo muy bien porque yo he perdido, al coger este puesto aquí en Madrid, he perdido a un hijo que se mató con un coche. Yo, claro, era algo tan impresionante que
efectivamente estaba mi hija mayor que había venido con nosotros a estar con nosotros, que ella fuera, y ya nos fuimos las dos a Alemania, y presentamos ya la exposición en Palacio Sástago. Bueno, pero es que no fue realmente esto, es que el querer ayudar del Instituto Alemán fue verdad. Trajeron pues, un filósofo alemán que vino uno de los hermanos Van der Grinten, o sea, era Beuys, pero de verdad, con él me enseñó la casa de Beuys. Los Van der Grinten eran compañeros desde la escuela de Beuys, por lo cual se conocían a Beuys así. O sea, vinieron, yo tenía a Beuys una fe de tal dimensión que, o sea, adrenalina pura para poder ir a Alemania, volver a montar la exposición en el Palacio de Sástago, hacer el catálogo, todo eso se hizo en 2 meses. El primer encargo que nos hace Fernando Zobel es encontrar una obra del equipo 57. Y entonces, haciendo averiguaciones, encontré la dirección de un estudio del equipo donde trabajaba uno de los miembros del equipo 57. Le hablé, le dije, esto me han encargado, a ver, me dejó 3 o 4 cuadros, dejaos así, porque soy fulanito tal, galería de... pues muy bien, pues los cogí, se los vino Fernando Zobel y dijo, pues me quedo ese. ¿Cuánto te han dicho que cuesta? Pues tanto. Le dio el dinero, el resto de los cuadros se los devolví a este personaje del equipo 57 y ahí se quedó la cosa, y ese cuadro está en el Museo de Cuenca. Por 2 ocasiones incitó, vamos a decir, propuso a José María Iturralde y a Jorge Teixidor que hicieran una exposición en Edurne. Cada uno por separado. Cada uno por separado, 2 exposiciones, claro, 2 exposiciones, 2 artistas. Preciosas. Y efectivamente se hicieron las 2 exposiciones. Y quien las tuviera, porque eran unas piezas muy bonitas. Y hay una cosa muy divertida de un crítico del ABC. de Campoy, claro. Que habla de los foret. No, el foret del váter lo decía Iturralde, que era el agujero del inodoro. Porque era una tabla blanca, me acuerdo. ¿Cómo se iba a considerar arte aquello? No sé qué, unas cosas rarísimas. La primera fue, después de vivir en Milano, Joan Semmel, que era una norteamericana, que era como india, una mujer guapísima. Iba así como, se ponía unas cosas de India, así con unas trenchitas. Bueno, una mujer, y además una abstracta fenomenal. Mira, nosotros lo veíamos todo con mucha naturalidad. Los otros no sé lo que dirán. Pero nosotros siempre nos hemos dado cuenta que él y yo hacíamos lo que nos daba la gana. A nosotros dos. Me hicimos María Moreno, la mujer de Antonio López, Isabel Quintanilla. En esos que Isabel Quintanilla enseguida se tuvo que ir, me parece que fue a Bélgica, la acogieron en una galería europea, no, en España ya no hizo nada más, que yo sepa. Y así pues Elena Sins, claro, Elena Sins desde el primer momento ya nos dimos cuenta, o sea, nos encantó, o sea, su precisión y su también ese misterio que tenía Elena a través de la geometría. Muy peculiar, tenía un carácter muy especial. Yo quiero subrayar que Antonio tenía muchísima intuición con la geometría. Era una mujer espléndida, como persona también y como facha, guapísima y tal, pero estábamos tan acostumbrados a que no les gustara. Quiero decirte que es que teníamos como una segunda personalidad. Nosotros poníamos las cosas, encantados. Venían unos y decían, pues los argentinos que venían, o es que a todas estas también había alguna cosa
que íbamos vendiendo y que íbamos haciendo, ¿no? Y, teníamos unos clientes, había un cubano que había sido director del Museo de La Habana, Juan Cros, que era una persona también de altos vuelos, y teníamos gente que nos cuidaba. O sea, que de verdad nos han protegido muchísimas personas en medio de sí, yo creo que porque les gustaba mucho el trabajo que hacíamos. ¿Sí? Creían en aquello que presentábamos o decíamos o hablábamos, les entusiasmaba, vamos a decirlo así muy... Es que no resbalaba, decía, otro que no entiende. ¿No? Y veíamos... Crítica ya está diciendo lo que lógicamente era claro, normal porque que sabíamos que era un estatus que estaba allí, que se llamaba así, el ABC, tal, igual, que no tenían ni idea de nada y que lo que les seguía gustando... Hombre, miraban a Juana Mordó porque, en primer lugar, era francesa, que eso ya era era otra cosa, era mayor, y bueno, pues esa señora con aquella gente que además todos también les ponían fuera, porque las cosas hay que decirlas, nos estaba jugando como nosotros todo el rato, aunque también hacíamos cosas, me metíamos de repente pues a Palazuelo, porque hacíamos colectivas que también era muy bonito, que eso se verá en el libro, hacíamos un tema, la pintura y el paisaje, o trayectoria de Gerardo Rueda, o sea, una excusa para mostrar a aquellos artistas que tenían sus exposiciones en Juana, pero nosotros les hacíamos otro bucle para que sea más didáctico. O sea, creo que en realidad era como enseñar como era dar clase, y lo de dar clase siempre es más humilde, no era ni el casoplón, ni las grandes, a veces sí que había grandes cuadros ya en otro momento, lo que sea, alguna vez, pero sí, nosotros estábamos haciendo lo que de verdad nos gustaba, y teníamos, por otra parte, gente como estas que estamos diciendo, y el Barón de Rothschild que aparece y todas estas cosas, que de repente nos daban como un gran soporte, un soporte de dinero si nos compraban, y sobre todo también de acierto. O sea, que veíamos que teníamos capacidad de acertar haciendo cosas muy, muy raras. Porque de Lola Bosar, nada más que lo último que te digo, venía la gente y decía, ¿dónde está? Hoy no tenéis exposición, porque eran monocromos. Cuadro amarillo, negro, hoy no tenéis exposición. Fue Antonio. Antonio también dijo esa palabra. Marga, aquí lo que hay que hacer es una asociación, porque la única forma de unirse y todo eso, y fue él, no he sido yo la asociación. La cuestión es que nos fuimos a Francia, a París, a la Asociación de Galerías de Francia, a pedirles, si era posible, sus estatutos para copiar los estatutos en lo que sacar toda la parte francesa y hacerla asequible a las galerías españolas. En principio fue para toda España, asociación de galerías, sin más. Bueno, otra cosa que se hizo también a través que vinimos de París, porque nos dijo los que seguían después de Meg ya no existía, y entonces eran 3 socios que habían trabajado con Meg, y es una galería muy famosa, que ahora no te voy a decir el nombre porque no me acuerdo, no la tengo en la cabeza, pero esta persona, que era Monsieur Jouet y otros 2 más, nos dijo, se van a España, digan a No Confrère Español que la próxima edición de FIAC va a ser presidida por No Confrère Español. Eso nos lo dijo bajo una lluvia horrísona. Sí, me acuerdo que era como una cosa de decir, nosotros quedamos así, volvimos aquí y se lo contamos. Entonces, yo como secretario de la asociación lo dije en la primera reunión de la asociación de los... No se lo creían. De la asociación, no creían. Por favor, que nos van a dedicar... Se mataron de la risa.
Bueno, la FIAC estaba en el Grand Palais, ¿no? Porque ha habido FIAC, perdón Antonio, ha habido FIAC que también tuvieron un tiempo que no era el Grand Palais, no sé ahora cómo está, pero era un sitio impresionante. Hicimos una exposición, 12 galerías, de caerse de espaldas, porque además fue hasta romántica, porque los franceses, como son así, inauguraban a las 12, se abrían las puertas de la FIAC con Carmen, con la obertura de Carmen. Imagínate la adrenalina que te salía, tran, tan, taran, tan, ala, aquí estamos. Hubo como un compañerismo, porque aquí también tenemos una anécdota preciosa, un coleccionista español que nos dice que vais a 12 galerías a París, iros en este momento de mi parte al Banco Bilbao Vizcaya que se está fusionando y pedir que os ayuden. Y nos dieron 5 millones de pesetas. Nos dieron 5 millones de las antiguas pesetas. ¿Cuánto necesitáis? Me preguntó la persona que iba a ponerlos. Era José Lladó, al que queríamos y respetábamos, porque además nos ha ayudado él y Pilita muchísimo, porque les entusiasmaba también, pues, bueno, gente consagrada y la no, porque también nos compró el primer cuadro de Luis Canelo, me acuerdo, de repente, este para mí, esto es precioso, en fin, o sea, gracias a esas personas, ¿no? Y entonces estaba Pepe Cobo ya en la asociación, que era así muy colemonte, y se quedó impresionado, pero claro, como él estaba al tanto de todas las galerías del mundo, porque ya estaba Pepe, tuvo una entrada muy potente Pepe, luego ya se fue para allí, pero yo me ocupo de la publicidad. Y se hizo publicidad en todas las revistas de arte de todas partes. Y Ramón Bilbao diseñó para las 12 galerías otra vez todo igual, para que saliese en todos los sitios igual, que eso también es muy interesante, que no se vuelve a hacer. Por mi parte no sé bien cómo está la situación de las galerías aquí, porque como no hay contacto físico de ir, venir... Pues ya lo ha dicho todo. El confinamiento es difícil, pero vamos, yo diría que hubiese una comunidad de las galerías que se entendiesen, aunque no se entiendan, pero que se entiendan, que se agrupen en el pensamiento, aunque luego conceptualmente cada uno tenga su vida personal, sus clientes, sus críticos. Hay que unirse y hay que hacer, es el bien común, o sea, no solamente por mí, si los demás si yo respeto a los demás me van a respetar a mí, y esto, cada uno aporta. En Polémica fue ese espíritu el que nos unió y nos salió estupendamente, porque es que además también se puede traer, poniendo cada uno un poco, se puede hacer una propaganda fuera o un stage en algún sitio, se puede discurrir muchísimas, o sea, pensar en cosas comunes, porque a lo largo de esta vida que llevamos con nuestra profesión, me he dado cuenta que lo más importante es la creación, no más, porque está muy bien todo lo demás, bueno, por supuesto la ciencia, todo esto, que también es creación, ojo, que también es lo mismo, que no son solamente lo que viene de los libros ya escrito, sino lo nuevo que aparece. Lo de la galería, el arte, es muy parecido al científico, está descubriéndose y puede equivocar, pero en ese buscar y equivocar hay una pasión por buscar y acertar, y de repente, pues no sé, el arte de un grafitero, de cosas que antes solamente estaba despreciado y no parecía que tenía interés, pero es la pulsión de la vida. Y luego está l'art, la mode, la morale, la passion, la frase de Baudelaire, que también el Pompidou, que cada tiempo tiene su arte, su moda, su moral y su pasión, y que ese es el pedazo de pastel, dice Baudelaire, ¿no? El pedazo de pastel divino que caracteriza una época. Y esta, la post-COVID, será una época nueva, una época desconocida,
para todos vosotros jóvenes y para los mayores para aprender, y si nos queda un rato pues también aprenderemos a ver qué ha pasado, y es apasionante. Es apasionante porque el misterio que tiene cada cosa que está puesta en las paredes y en el suelo y reunida y venir, es un esfuerzo de todos, pero es un esfuerzo también del cliente. El cliente no solamente es un comprador, es un comprador que le fascina una cosa que no entiende. Cuando hicimos Boix en la galería, nos quedamos fascinados. ¿Cómo vendimos Boix en aquella exposición antes del Palacio de Sástago? Es que la magia a través del arte no es ninguna tontería. Son unos contactos que se hacen porque se hacen solos, porque tienen relación unas cosas con otras por distantes que sean. Y eso es lo fantástico. Eso es lo fantástico del arte. Y eso la gente no lo sabe, que me perdonen, porque no se habla de eso, se habla cuánto vale, cuánto no sé qué, este es muy famoso, importa. Pero el discurso del artista es gente tan rara. Bueno, Ramón Bilbao que hemos dicho era casi no autista, pero muy cerrado. También vasco de Bilbao, era vasco, ¿verdad? Que con un talento y con una cosa, con una fuerza y tal. Y claro, te da tanto dolor ver esta dispersión, que no se acaba de creer que existe otro mundo, que es el mundo de la creación. Seguiría insistiendo en la unión. La unión. Sin unión no hay nada. Y no quiero ser negativa, pero ya que tengo más gente joven que está alrededor, mucha, les digo siempre lo mismo. Si no nos juntamos, aquí no hay nada que hacer. Sigue siendo los reinos de Taifa. No hay fuerza, no hay fuerza para pedir, solicitar. Y además cositas, porque lo grandioso es que Boix, si no lo hemos conocido a Boix, pero está como pariente nuestro, porque hubo estas acciones de aquello y otras personas que lo seguían. Quiero decirte que hay que tener la conciencia de atrás y respetar mucho al pasado y conocerlo bien para saber qué quería decir en el presente, porque mucha gente se puede traer al presente, millares puede estar en el presente y además se entiende mucho mejor ahora. Yo creo que sí. Se entiende como entendemos mucho mejor Museo del Prado. Y Zurbarán está muy cerca también. El otro día estábamos hablando de Zurbarán y el constructivismo y también los monocromos. Zurbarán muchas veces es monocromo, esos blancos de tejido hecho en telar, que no hemos hablado del telar, que también hemos pasado por eso. Y es tan apasionante que yo me doy cuenta ahora que es el alimento de Antonio y mío en nuestra intimidad y en nuestra vida, el poder, y esta entrevista pues me da muchísima emoción, o nos da, yo sé que yo soy más así de contar, pero une de tal manera lo que hemos hecho y el punto de vista de cada uno y que discutimos y tal, pero es para profundizar más. No para decir, pues no, tienes razón. No, es que yo veo esto, tú ves lo otro, a ver cómo... Es apasionante. Es apasionante. Tratar del conocimiento total de aquel expositor al que le íbamos a hacer una exposición. Bien porque lo habíamos elegido, bien porque nos lo había pedido. Entonces digo, ¿este quién es? Y entonces indagábamos en sus intersticios más internos para saber por qué pintaba, para qué pintaba, iba a ganarse la vida, era una broma, era una cosa que lo hacía. Porque con el dinero también se puede colaborar, y lo sabemos por la gente que nos ha quedado en España también, entre nosotros, que sabemos que nos podemos fiar de trabajar juntos una cosa porque no te van a hacer ninguna pifia, porque es que eso es fundamental, porque todo, aunque ganes menos, pero si vas a ganar con esa persona durante la vida a lo mejor, pues todo es ganancia. Y además es muy apasionante también aprender que juntos la gente de fuera se fía mucho más, porque cuando esto es como ese nacionalismo
apasionado, ¿no? De decir, es que me gusta mucho esto y a ti también te gusta este artista y al otro y al otro. Claro, el artista está de repente protegido por otras más gentes. O sea, todos hablando de todo. Eso sí nos ha pasado. Que teníamos con más galerías muchas ganas de ir a verlo porque nos gustaba. Bueno, pues si tú lo estás pensando, yo, como he estado diciendo todo el rato la misma letanía, que me gustaría veros unidos, y entusiastas y colaboradores, porque estoy convencida de que el cambio que habría de entusiasmo, o sea, el entusiasmo es estratégico, hay que hacer una estrategia que no es solamente de dinero, es algo en el que todo el mundo esté de acuerdo, y si cada uno de los galeristas está trabajando con entusiasmo, pero comprende el entusiasmo de otro, aunque sea diferente lo que hace, eso mueve las montañas, porque así hemos podido superar tantos años. Date cuenta que era una galería, como hemos estado explicando, que no tenía, no era de las grandes galerías con mucho dinero, que es otra cosa, que puede ser otra cosa, aunque también se puede colaborar, porque todo el mundo necesita recambio, porque también están los nuevos, bueno, pero entendiendo todas esas diferencias, el respeto y la consideración del otro o de la otra es fundamental. Yo creo que esto es lo que ha fallado, para mi modo de ver, que cuando hubo en aquel cuando ya tenemos otro régimen pues democrático y todo eso, ya notamos nosotros una cosa rara, que había demasiado gusto cada uno por su propia región. No, tú puedes amar lo tuyo, pero si no lo das a los demás, se queda aquello muy tambaleante. Hay que unirse para hacer fuerza. Y creo que yo, por mi parte, creo que se puede hacer, porque esto que ha pasado ahora del confinamiento y todo nos ha dado mucho que pensar. Aquí algo está fallando, y resulta que el mundo de la cultura es el que está en televisión y es el que está en las redes y está en todas partes, para poder llevarlo con más, y el online y qué sé yo. Pues entonces tenemos otros medios para relacionarnos, pero apasionadamente con los demás también, dándole la misma importancia. El yo no funciona, es una antigualla. Si una galería desea ser, aunque no lo piense, para que pueda ser, debe hacer una introspección dentro de sí mismo, conocer bien todo aquello que expone, por qué lo expone, por qué lo hace, indagar en su interior cómo considera a ese expositor o expositora o expositores, si es alguna colectiva, y esa creo que es la manera de llegar a ser clásico, mi punto de vista. Sobre todo hacer historia. Yo creo que es hacer historia, o sea, estar convencidos de que exponer es apostar por la historia. Lo que haya podido pasar de negativo, que también lo ha habido, queda sumergido en poca cosa, a diferencia de lo positivo. O sea, nos ha crecido muchísimo esa profesión, porque los resultados posteriores, o sea, lo que ha quedado en nosotros, de toda la gente que hemos conocido y todas las reflexiones que hemos hecho y toda la perspectiva que tenemos hoy de ver el mundo en evolución, eso es por haber tenido una galería. No hubiéramos tenido ese punto de vista nunca. Es como una juventud permanente. Es que son células que se van regenerando. Es que desde hace un año, 2 años y pico, personas jóvenes, mujeres y hombres, que están haciendo tesis doctorales sobre arte, sobre las galerías, sobre el conocimiento anterior de artistas, vienen a buscarnos para que les hablemos de esos artistas o de ese determinado tiempo
Entonces eso es una gran satisfacción. Dar las gracias a la Galería de José de la Mano por esta confraternidad de habernos traído a hablar de nosotros y habernos, pues parece que no, pero esta charla que nos escuchéis, pues es como revivir y además polinizar también, o sea, que estás sembrando otras nuevas ilusiones, y yo creo que la vida es eso, y el arte es fundamental, que el arte y las humanidades en general y la ciencia, todo, es que hay que apostar por eso, es que es de donde de verdad se saca el sentido de la vida. Quiero agradecer también a la Asociación Arte Madrid de que nos haya invitado que viene de aquello, que viene de aquella otra asociación, de los Estatutos de París. Sí, es muy reconfortante, ¿eh? Os damos las gracias a todos.